Bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de estequiometría, ¿vale? Empezamos con este, que son todos de la página de Mestrada, ¿vale? y, y bueno, pues aquí lo que tenemos es esta reacción y lo primero que tenemos que hacer siempre es ver si está ajustada, ¿vale? La reacción reacciona con ácido sulfúrico, son la reacción tal. Pues primero cogemos la reacción, observamos que está ajustada y de hecho esta sí que lo está. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Y eso lo único que significa pues que un mol de zinc se junta con un mol de ácido sulfúrico para dar un mol de sulfato de zinc y un mol de hidrógeno, ¿vale? Entonces lo primero que una vez que vemos que está ajustada, lo siguiente sería convertir los datos que nos dan, tenemos 10 gramos de zinc y 100 mililitros de H2SO4 de concentración 2 molar, a moles, ¿vale? Entonces el número de moles de zinc lo haremos tranquilamente dividiendo su masa, la masa que tenemos de zinc, partido su masa molar, que sería 65,4, como se puede comprobar ahí al lado. Eso daría 0,15 mol, ¿vale? Eso por un lado. Y lo siguiente sería calcular el número de moles que tenemos de ácido sulfúrico. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer simplemente utilizando la fórmula de la molaridad. Molaridad es el número de moles partido de volumen en litros, ¿vale? Y entonces el número de moles pues debe ser la molaridad por el volumen. Entonces nos quedaría que tenemos pues 100 mililitros, que sería 0,1 litro, por 2, que sería 2 molar. 2 moles que diga. Muy bien. Vaya. Sería 0,2 moles. A ver si... 0,2 moles. Bien. De H2SO4. Entonces nos encontramos que tenemos pues que de los dos reactivos que tenemos pues tenemos la cantidad de moles que tenemos de cada uno. Es decir, que puede ser, y seguro, uno va a estar en exceso y otro en defecto, ¿vale? Entonces vamos a ver quién es el reactivo limitante. Para ello lo único que vamos a hacer es coger un poquito a voleo y vamos a coger uno de los dos, el zinc o el H2SO4. Lo más normal es coger el que está en menos cantidad, porque suele ser el limitante, pero vaya, no tiene por qué. Entonces, sabemos que un mol de zinc se junta con un mol de H2SO4. Entonces 0,15 mol de zinc se juntará con aquí, obviamente esto da 0,15 mol de H2SO4. Si nos fijamos un poco, entonces tenemos más que suficiente porque tenemos 0,2 moles. ¿Eso qué significa? Pues que si nos sobra de H2SO4, del que no tenemos suficiente sería del zinc, ¿vale? El limitante es el zinc. Pues muy bien. Pues a partir de este momento todos los cálculos los haremos con el zinc, ¿vale? Aquí entonces lo primero que vamos a hacer es la masa de ZnSO4 obtenida a partir de gramos de zinc. Pues entonces lo que vamos a hacer directamente sería que un mol de zinc da lugar a un mol de ZnSO4 y por tanto 0,15 mol de zinc que tenemos darán X. Obviamente esa X sería 0,15 mol. Claro, si tenemos esos moles, ¿cómo lo pasamos a masa? Pues la masa sería simplemente el número de moles que tenemos por la masa molar del ZnSO4, que sería, tenemos un átomo de zinc a 65,4, tenemos un átomo de azufre a 32 y 4 átomos de oxígeno a 16 cada uno. Eso nos daría 0,15 por 65,4 más 32 más 64, daría un total de 24,21 gramos de ZnSO4. Bueno, pues ya tenemos el A, ¿vale? Y el B sería el volumen de hidrógeno desprendido a medida de 25 grados centígrados en la atmósfera cuando reacciona 20 gramos de zinc con H2SO4 en exceso. Aquí nos cambian los datos del problema, pero no tenemos que volver a hacerlo de reactivo limitante porque nos dicen que tenemos H2SO4 a punta pala. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular el número de moles de zinc y sería 20 gramos partido de 65,4. Sería justamente el doble de lo de antes y daría 0,31 más o menos. 0,31, ¿vale? Más que nada porque antes no se han cogido decimales, moles. Y bueno, ¿qué quedaría? Pues simplemente sabemos que un mol de zinc
da lugar a 1 mol de H2, perdón. Pues entonces 0,31 da lugar a 0,31 de hidrógeno, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Pues pasamos a lo de P por V igual a N por R por T, y como nos preguntan el volumen, pues sería el número de moles, sería 0,31 por 0,082 por la temperatura en este caso, que sería 298, es decir, simplemente 273 más 25, y dividido la presión, que es 1, ¿vale? Entonces sería 0,31 por 0,082 por 298, ¿vale? Saldría 7,6 litros más o menos. Pues 7,6 litros. Bueno, pues aquí tenemos otro, más o menos del estilo, y dice reacciona 230 gramos de carbonato de calcio con la riqueza del 87% en masa con 178 gramos de dicloro, según la reacción esa que tenéis ahí, ¿vale? Esa reacción está ajustada, como podéis comprobar. Los gases formados se recogen en un recipiente de 20 litros a 10 grados centígrados. En estas condiciones la presión parcial del OCl2 es 1,16 atmósferas. Calcule el reactivo limitante y el rendimiento de la reacción. Toma castaña. La molaridad de la disolución de CaCl2 que se obtiene cuando a todo el cloruro de calcio producido se añade agua hasta un volumen de 800 mililitros. Bueno, esto es complicado, y para ser segundo la verdad que es un poquito pasarse, porque tiene de todo, ¿vale? Entonces, este si lo queréis saltar y hacerlo más adelante, pues casi mejor, pero venga, ya que está aquí. Bueno, lo primero, ahí tenemos la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver los reactivos que tenemos. En principio tenemos el carbonato de calcio, que sería CaCO3, ¿vale? Y nos dicen que tenemos 230 gramos de carbonato de calcio con una riqueza del 87%. A ver, la riqueza la podemos expresar como la masa pura partido la masa total por 100, ¿vale? A nosotros lo que nos están dando aquí son 230 gramos de carbonato de calcio con una riqueza del 87%, es decir, no es puro. La riqueza, que es 87, se supone que sería la masa pura, que no tenemos ni idea, partido de 230 por 100, ¿vale? Es decir, la masa pura que tenemos de verdad sería 87 por 230 partido de 100. Bueno, pues eso nos daría 87 por 230 dividido de 100 da pues 200,1 gramos, ¿vale? 200,1 gramos. Entonces ya podemos saber el número de moles de CaCO3, ¿vale? Que sería 201 partido de la masa molar del CaCO3, que es 100. Eso sería 2,001 mol. Pues vale, ya lo sabemos. Ya tenemos los moles de carbonato. Y también nos dice que tenemos 178 gramos de dicloro. Entonces el número de moles de Cl2, que sería el dicloro, pues sería 178 partido de 71, que sería la masa molar del muchacho este. 178 dividido 71, pues daría un total de, y si me quiero hacer un poco de caso a la calculadora, 2,5 mol de Cl2. Ah, pues mira tú que bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a intentar ver tranquilamente cuál sería el reactivo limitante, porque seguramente lo habrá, ¿vale? Entonces vamos a coger uno de los dos que nos dé la gana. Voy a coger el CaCO3 y voy a hacer lo siguiente. Yo sé que un mol de CaCO3 necesita de 2 mol de Cl2. ¿Cuántos moles tengo de CaCO3? 2,001. Entonces, ¿cuánto voy a necesitar de cloro? Pues no lo sé. Eso, si lo hago, me saldría 4,002 mol de Cl2. ¿Tengo suficiente Cl2? Pues si nos fijamos, no, porque tenemos 2,5. Entonces el limitante es el Cl2. Por lo tanto, todos los cálculos que hagamos de ahora en adelante serían con el limitante, que es el Cl2, ¿de acuerdo? Entonces, nos pregunta cuál es el rendimiento de la reacción. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Aquí nos dan un montón de cosas y la verdad es que este problema es difícil. Y la cuestión es la siguiente. La presión parcial del OCl2 nos la dicen, ¿vale? Entonces nosotros podemos calcular cuántos moles salen de OCl2.
en principio, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Lo primero que vamos a hacer es calcular los moles de OCl2 que obtendríamos, ¿vale? En esta reacción. Como sabemos que el limitante es el Cl2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 2 mol de Cl2 darían 1 mol de OCl2, ¿vale? ¿Y cuántos moles tenemos de esto? 2,5. Pues eso daría X. Entonces, si nos fijamos un poco, 2,5 entre 2 sería 1,25. 1,25 mol de OCl2 obtendríamos en las condiciones ideales de que la reacción tuviera un rendimiento del 100%. Cuando se habla de rendimiento, simplemente es que si tiene un rendimiento del 100%, nos da la cantidad de producto que sale cuando nosotros hacemos los cálculos normales y corrientes, ¿vale? Y si el rendimiento es del 80%, por lugar de salir ese número que nos da en los cálculos, sería el 80% de ese número. El rendimiento lo podemos poner así. Rendimiento es igual a cantidad teórica, voy a ponerlo bien, un poco mejor, cantidad teórica bien, empiezo yo bien, cantidad real, aquí arriba va la real, partido de la cantidad teórica, ¿vale? Por 100. A ver, lo que yo acabo de obtener sería la cantidad teórica, ¿vale? O sea, en teoría debería salir esto. En la realidad sale esto, por lo sabemos, nos están pidiendo que calculemos el rendimiento. ¿Podemos calcular la cantidad que ha salido en la realidad? Sí, perfectamente, porque nos dan estos datos. Nos dicen que en un recipiente de 20 litros a 10 grados centígrados de OCl tenemos esta presión. ¿Eso qué significa? Porque puedo calcular qué cantidad de OCl tengo, OCl2, ¿vale? ¿Cómo? Pues P por V igual a N por R por T. Eso nos daría que la presión, como nos dicen ahí, que es de 1,16, el volumen sería 20 litros, y ahora aquí el número de moles 0,082 y la temperatura 283. Entonces el número de moles reales que se han obtenido de OCl2 sería el siguiente: 1,16 por 20 partido de 0,082 por 283, y lo vamos a calcular. 1,16 por 20 dividido de 0,082 dividido de 283 nos daría un total de 1 litro, digo 1 litro, 1 mol. Entonces, tranquilamente podemos poner que el rendimiento sería la cantidad real que nos ha salido, 1 mol, partido la cantidad teórica, 1,25 por 100. Y eso sale un rendimiento de 1 dividido de 1,25, que sería el 80% por 100, ¿vale? Pues ese sería el rendimiento de la reacción. A ver, entiendo que este problema es pues lo más complicado que os pueden poner, ¿vale? Pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Ese sería el apartado A. Y ya para colmo nos preguntan la molaridad de la disolución que se obtendría cuando todo el cloruro de calcio producido se añade agua hasta un volumen de 800 mililitros. Entonces tenemos que ahora averiguar pues los números de moles de cloruro de calcio que tenemos, ¿vale? Y vamos a averiguarlo, claro. Para eso, siempre haciendo las cosas con el limitante, voy a borrar esta parte de aquí, ¿vale? Aquí voy a hacer el B. Siempre con el limitante, no lo hagáis con otra cosa. Sería lo siguiente, sabemos que, y dale que te pego, 2 mol de Cl2 da lugar a 1 mol de CaCl2. Bueno, pues 2,5 que tengo de cloro dan X. Entonces sería pues lo de antes, 1,25 mol de CaCl2. Entonces si quiero saber la molaridad, yo tengo 1,25 partido de 0,8 litros, porque nos dicen que echamos agua hasta 800 mililitros. Y ya estaría, ¿vale? 1,25 dividido de 1,25 dividido de 0,8, eso daría un total de 1,56, pues 1,56 molar, ¿vale? Este apartado es mucho más sencillo. Venga, vamos a hacer otro más facilito. El carbonato de sodio se puede obtener por descomposición térmica del hidrógeno carbonato de sodio según la reacción tal, ¿vale? Ahí la tenéis, esa reacción como podéis comprobar está ajustada.
Suponiendo que se descompone 50 gramos de hidrógeno carbonato de sodio, calcula el volumen de CO2 a esa presión y temperatura y la masa en gramos de carbonato de sodio que se obtiene en el caso de que el rendimiento de la reacción fuera de un 83%, ¿vale? Vale, pues venga, vamos al lío. Aquí no tenemos que hacer reactivo limitante y nada, simplemente en principio lo que tenemos que hacer es calcular el número de moles que tenemos de hidrógeno carbonato. Número de moles es igual a los 50 gramos que tenemos y la masa molar del hidrógeno carbonato sería 23 del sodio, más 1 del hidrógeno, más 12 del carbono, más 3 por 16, vamos a ver con todo esto, 50 dividido de 23 más 1 más 12 más 48 y eso daría, vamos a ver, voy a poner 0,6 moles, ¿vale? 0,6 mol. Vale, ya sabemos los moles que tenemos. Entonces, bueno, pues nos preguntan por el volumen de CO2 medido 25. Bueno, pues vamos a calcularlo. Sabemos que 2 mol de hidrógeno carbonato, no sé lo que he puesto, vamos a ver, de NaHCO3 dan 1 mol de CO2. Bueno, pues ya está, pues 0,6 mol que tengo de esto me darán X, y esa X pues entonces sería 0,3, pues 0,3 mol de CO2. ¿Qué hago con esto? Pues nada, lo que quiero saber es simplemente, lo que quiero saber es el volumen en esas condiciones, pues P por V igual a NRT, y el volumen sería por tanto, el número de moles que tengo, 0,3 por 0,082 por 298, que sería 273 más los 25 grados, partido de 1,2 de la presión. Pues nada, 0,3 por 0,082 por 298 dividido de 1,2. Y entonces lo que nos quedaría sería 6,1 litros. Pues vale, 6,1 litros de CO2. En el apartado B, la masa en gramos de carbonato de sodio que se obtiene en caso de que el rendimiento de la reacción fuese el 83%. Nosotros nos vamos a nuestra bola y lo que tenemos que calcular es normal y corriente de principio. Y ya veremos qué hacemos con el rendimiento. Entonces, sabemos que 2 mol de NaHCO3 daría lugar a 1 mol de Na2CO3, ¿vale? Que es lo que nos están pidiendo. Bueno, pues como tenemos 0,6, esto dará X. De nuevo da 0,3 mol de esto, de Na2CO3. Pero esto es en teoría. En la realidad, porque el rendimiento sería cantidad real partido de la cantidad teórica, ¿vale? Por 100. Bueno, pues el rendimiento en este caso pues habría que calcularlo. ¿Por qué? Porque el rendimiento sería, bueno, no había que calcular el rendimiento, no, he dicho una tontería. Hay que calcular la cantidad real. Entonces el rendimiento lo sabemos, sería 83%, la cantidad real sería X, y la cantidad teórica, pues la que tenemos ahí, la que acabamos de calcular, sería 0,3 mol, ¿vale? Y todo esto por 100. Pues entonces lo que tenemos que hacer sería 83 por 0,3 partido de 100, que sería la cantidad real que nos sale, ¿vale? Vamos a ver, sería entonces 83 por 0,3 dividido de 100, 0,249 mol de Na2CO3. Y ya por último, como lo piden en masa, pues la masa sería 0,249 por 23 por 2 del sodio más 12 del carbono más 48 de los 3 de oxígeno, ¿vale? Entonces esto daría 46 más 12 más 48, esto da un total de 26,39 gramos, 26,4 gramos si queréis, ¿vale? Bien, pues esto sería, ¿vale? Simplemente esto, el rendimiento lo tenéis que aplicar, bueno, cuando os digan que la reacción no es una reacción maravillosa, que no es al 100%, simplemente que tiene cierto rendimiento, ¿vale? Vamos para adelante. Bueno, más todavía. Bueno, aquí todavía más rendimiento, como podéis comprobar rendimiento por todos lados.
Y bueno, la descomposición térmica de 5 gramos de KClO3 del 95% de pureza da lugar a la formación de KCl y O2. Sabiendo que el rendimiento de la reacción es tal, calcule los gramos de KCl que se formarán, el volumen de O2 medido a esta presión. A ver, esto viene a ser la misma fiesta, ¿de acuerdo? No hay que calentarse mucho la cabeza. En principio, vamos por la reacción porque no nos lo han puesto. KClO3 daría lugar a KCl más O2. Si nos fijamos un poco, esto no está ajustado. Me falta aquí un 3 medios. Ahora sí está ajustado, ¿vale? También podéis hacer otra cosa, que es poner aquí poner aquí un 2, aquí un 2 y aquí un 3. Pues, para que eso es lo mismo, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, los gramos de KCl que se formarán. Bueno, sabemos que tenemos 5 gramos de KClO3, pero al 95% de pureza. O sea, la pureza, hemos quedado que era la masa pura, que a nosotros nos interesa la masa pura, ¿vale? Partido la masa total por 100. La pureza nos dice que es del 95%. La masa pura no la sabemos, pero la masa total son 5 gramos, ¿vale? Entonces, la masa pura, pues la podemos calcular. Entonces, la masa pura sería simplemente 95 por 5 partido de 100. Eso nos da 95 por 5 dividido de 100, nos daría 4,75 gramos, ¿vale? De KClO3. Pero a nosotros lo que nos interesa es tenerlo en moles, ¿vale? Entonces el número de moles sería 4,75 partido de 39 del potasio más 35,5 del cloro más 48 de los 3 de oxígeno. Entonces esto daría, vamos a ver si soy capaz de calcularlo, 4,75 dividido de 39 más 35,5 más 48. Esto da un total de 0,039, voy a poner 0,039 mol de KClO3. Vale, muy bien. Entonces nos preguntan los gramos de KCl que se formarán. Pues nosotros tranquilamente lo que vamos a hacer es pues lo de siempre. Un mol de KClO3 da lugar a un mol de KCl. Pues muy bien. Entonces 0,039 obviamente dará 0,039 mol de KCl. Lo que pasa es que esto sería así si el rendimiento de la reacción fuese al 100%, ¿vale? O sea, si fuese una reacción maravillosa donde todo transcurriese de una forma perfecta. Pero como eso no ocurre en la naturaleza, pues parece ser que esta reacción tiene un rendimiento del 83%. ¿Qué hacemos? Pues que 83 es la cantidad real partido a la cantidad teórica, que sería lo que hemos calculado, ¿vale? Por 100. Y eso nos va a permitir saber la cantidad real. La cantidad real sería entonces 83 por 0,039 partido de 100. Entonces sería 83 por 0,039, lo he puesto mal, 83 por 0,039 dividido de 100, que da 0,032 mol, ¿vale? Que eso sería entonces la realidad de KCl, lo que se obtendría. Bueno, si nos pide la masa, pues la masa sería simplemente 0,032 por la masa molar, que sería 39 más 35,5. Y ya lo tendríamos, ¿vale? 39 más 35,5. Y eso da, si no me equivoco mucho, 2,41 gramos de KCl, ¿vale? Y en el B, bueno, el volumen de O2 medido a la presión de 720 mililitros de mercurio que se desprenderá, bueno, y a esa temperatura que se desprenderá durante la reacción. Pues estamos las mismas. Un mol de KClO3 da lugar a, en este caso, 3 medios de O2. Bueno, pues 0,039 que tenemos dará lugar a X. Esa X sería entonces 0,039 por 1,5, porque eso es 1,5, daría 0,057. Pero cuidado, las reacciones al 83%, no solo para el KCl, sino también para el oxígeno. Entonces, directamente voy a multiplicar por 0,83, que es una forma rapidilla de hacer las cosas. Pero en principio lo que tenéis que volver a utilizar la fórmula, y aquí abajo poner 0,057, ¿vale? Pero se puede hacer así en plan rapidez. Entonces, si hacemos eso,
nos daría 0,047. 3 voy a poner, ¿vale? Que también sale. Mol. Y bueno, una vez que tenemos eso, pues P por V igual a RT, la presión sería 720 partido 760, hay que pasarlo a atmósfera por el volumen que lo estamos buscando, y 0,0473 por 0,082 por 293. Si hacemos esto, si cogemos y realizamos los cálculos, nos saldría un volumen de, vamos a ver, dividido de ese bicho, 720 dividido 760, y eso daría un total de 1,2 litros. Bueno, sigamos. Vamos, que se me ha pasado de rosca. Ahí. Dada la siguiente reacción química sin ajustar, ahí tenemos a esa muchacha. Si en un análisis se añade 100 mililitros de ácido fosfórico de 5,40 de bromuro de sodio, ¿cuántos gramos de Na2HPO4 se han obtenido? Bueno, lo que de siempre, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es ajustar el bicho, porque si no lo ajustamos, mal vamos, ¿vale? A ver cómo anda el tema. De fósforo andamos bien, de sodio la cosa no anda muy fina, y parece ser que necesitamos como mínimo 2 aquí, ¿vale? Y vamos a ver si con eso conseguimos algo. Ahí tenemos también está el tema aquí si ponemos un 2 lo tenemos ya ajustado, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Si tendríamos aquí un hidrógeno y 2 hidrógenos, entonces sí, estaría ajustadito, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues ya tenemos nuestra reacción ajustada, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo de siempre. Tenemos que pasar por todas las cantidades que tenemos a moles, ¿vale? Moles de ácido fosfórico de H3PO4. Bueno, pues eso sería la molaridad por el volumen. Recordad que en este caso nos da una disolución, que nos dice que tenemos una disolución 2,5 molar por 0,1 litro, eso es 0,25 mol, no hay que hacer más nada, ¿vale? Y por otro lado nos dicen que tenemos los moles de NaBr, lo podemos saber tranquilamente si dividimos la masa que tenemos, 40 partido la masa molar, y la masa molar de aquí del coleguita, pues sería el bromo, estaría el tema en 80, más 23 del sodio, pues entonces sería 40 dividido de 103, y eso viene siendo, vamos a ver, 0,39 voy a poner, ¿vale? 0,39 mol de NaBr. Bueno, ahora tenemos que tener cuidado porque nos encontramos en la situación que, bueno, tenemos de los dos reactivos, tenemos la cantidad de los dos reactivos, entonces tenemos que saber si existe un limitante, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues cogemos uno de los dos cualquiera, podemos coger el H3PO4 o el NaBr, no nos importa, ¿vale? Y uno de los dos y comparar. Por ejemplo, vamos a coger que tiene menos y hacemos lo siguiente. Un mol de H3PO4 necesita de 2 mol, perdón, de NaBr. Entonces, pues 0,25 que tenemos necesitará de X. Si lo hacemos, da automáticamente 0,5 mol de NaBr. Nosotros tenemos 0,5 mol de NaBr, no, tenemos menos, ¿vale? Entonces el reactivo limitante es el NaBr. Limitante es el NaBr. Y esto es muy importante porque siempre todos los cálculos hay que hacerlo con el limitante. Entonces ahora cuando nos preguntan por esa cantidad, por la cantidad de gramos de Na2HPO4, tenemos que hacer lo siguiente. Sabemos entonces que un mol, y ahora que te pego, 2 mol de NaBr dan lugar a un mol de Na2HPO4. Entonces 0,39 que tenemos de esto dará X. Entonces si lo hacemos sería 0,39 dividido por 2, que da 0,195 mol, ¿vale? Esos son los moles que se obtienen, ¿de acuerdo? Repito,
los cálculos con el limitante, que si no la leamos, ¿vale? Tenemos esos moles y como nos dicen los gramos, pues tenemos que pasar la masa. La masa de Na2HPO4 sería igual al número de moles que tenemos por su masa molar, que sería 46 de los 2 del sodio, más 1, más el fósforo, que está el tema en 31, más 64 del oxígeno. Y entonces ya quedaría 46, esto, por, y aquí sería 46 más 32, más 64, y eso daría 27,69, pues 27,69 gramos de dicha sal, ¿vale? Ese sería el A. Y el B, pues se recoge el bromo de hidrógeno gaseoso en un recipiente de 500 ml, 50 grados centígrados, ¿qué presión ejercerá? ¿Vale? Bueno, pues P por V igual a nRT. Pero lo primero que hay que hacer es calcular el número de moles que tenemos, ¿vale? Porque si no estamos salvados. ¿Cómo lo hacemos? Pues para no variar. 2 mol de NaBr da lugar a 2 mol de HBr. Pues entonces 0,39 que tenemos, X, eso será 0,39, ¿vale? Pues nos venimos aquí, como nos preguntan por la presión que se ejercerá, sería que la presión es 0,39 por 0,082 por la temperatura, en este caso sería 273 más 50, y todo eso partidito de el volumen, que es 0,5 litros, ¿vale? Pues está en 1000 litros. Bueno, pues vamos a coger tranquilamente, sería 0,39 por 0,082 por 273 más 50, y todo eso dividido de 0,5. Esto sale 20,65 litros. Digo 20,65 atmósferas, no litros. Que lo he flipado yo un poco, ¿vale? Bueno, pues este sería el plan. Bueno, pues muy bien. Bueno, aquí tenemos otro. Al tratar 5 gramos de mineral galena con ácido sulfúrico, ¿vale? Se obtienen 410 mililitros de H2S gaseoso medido en condiciones normales según la reacción tal. A ver, la galena es un mineral que contiene esta cantidad, que contiene de esto, ¿vale? Pero no al 100%, solo una parte, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos van a preguntar la riqueza en PbS de la galena. Tenemos 5 gramos de ese mineral, pero esos 5 gramos nosotros no lo podemos utilizar ahora, porque realmente eso no es puro. O sea, la galena contiene PbS, entre otras cosas, ¿vale? Entonces esos 5 gramos son de PbS puro, no. Entonces no podemos hacer gran cosa por ahora, ¿vale? Pero vamos a ver lo que pasa. A ver, lo que sí vamos a hacer es coger los 410 mililitros gaseosos medio en condiciones normales y pasarlo a moles. Antes de nada, vamos a poner aquí la reacción. Vamos a comprobar si está ajustado o no, y si no lo está, pues lo ajustamos. Pero este tiene toda la pinta del mundo mundial que sí que está ajustado, ¿vale? Vale, pues entonces está ajustadilla. Y ahora lo que sí nos dicen es que cuando se cogen esos 5 gramos de mineral, se obtienen 410 mililitros de H2S gaseoso. Entonces, ¿esos cuántos moles son? Esa es la pregunta. P por V igual a N por R por T, y el número de moles sería la presión, que es una atmósfera porque son condiciones normales. El volumen, el litro, sería 0,41, partido de 0,082 y aquí 273. Vale, pues eso sería 0,41 dividido de 0,082 dividido de 273, y eso daría 0,018, pues 0,018 mol, ¿vale? Eso se ha obtenido. Entonces, si miramos la reacción, vemos que un mol de H2S proviene de un mol de PbS. Entonces, esos 0,018 moles vienen de eso, de X, que sería 0,018 mol de PbS. Pero claro, ¿eso cuántos gramos son? Bueno, pues lo pasamos a masa. La masa de PbS sería 0,018 por la masa molar de eso, que sería 207 más 32, que sería 239. Entonces, 0,018 por 239 daría 4,3 gramos. 4,3 gramos de PbS.
Entonces acabamos de descubrir que en esos 5 primeros gramos de galena, ¿vale?, que había, en realidad son PbS 4,3. Entonces la pureza, o la riqueza, como le quieras llamar, porque es la misma leche, sería la masa pura, 4,3, partido de la masa total, 5 por 100, ¿vale? Entonces sería 4,3 dividido de 5 por 100. Eso da un 86%. Mira tú qué bien, ¿vale? Este sería el plan. Bueno, y B, también nos preguntan el volumen de ácido sulfúrico 0,5 molar gastado en esa reacción. Necesitamos saber el número de moles que se gastan de ácido sulfúrico entonces, para empezar. Y de nuevo, un mol de PbS necesita de un mol de H2SO4. Pues 0,018 que tenemos necesita X, que serían 0,018 en este caso. Y como sabemos la molaridad, podemos hacer lo siguiente. Como molaridad es el número de moles partido de volumen, pues simplemente sería que 0,5, que es la molaridad, sería el número de moles que necesito, partido de V, y esa V sería entonces 0,018 partido de 0,5, que eso daría 0,018 dividido de 0,5, 0,036 litros, o lo que es lo mismo, 36 mililitros, ¿vale? Ahora, ya tenemos otro. Chuli esto, ¿no? Bien. Se mezclan 2 litros de cloro gas medido a 97 grados Celsius y 3 atmósferas de presión con 3,45 gramos de sodio metal y se deja reaccionar hasta completar la reacción. Pues nada, lo mismo de siempre. Bueno, a ver, se mezclan 2 litros de cloro gas, cloro, con sodio metal, sodio, y se deja reaccionar. Pues esto va a dar NaCl, o al menos eso debería. Aquí vamos a poner un 2 y aquí un 2 y esto está ajustado, ¿vale? Vale. Y entonces nos dicen que tenemos 2 litros de cloro gas medido en esas condiciones. Pues lo primero que vamos a hacer es saber el número de moles de nuestro amiguito el cloro, ¿vale? Número de moles del cloro, que en este caso sería simplemente P por V partido de RT, ¿vale? La presión sería en 3 atmósferas, el volumen 2 litros, y aquí abajo tendremos 0,082 por 273 más 97. Entonces sería un total de, vamos a ver, sería 6 dividido de 3,082 dividido de 273 más 97. Y eso daría un total de 0, voy a poner 0,2 mol, ¿vale? De Cl2. Vale. Y ahora nos dicen que tenemos 3 número de moles de sodio. Sería simplemente dividir la masa que nos dan, 3,45, partido de la masa molar, que sería 23. Pues mira tú que bien. 3,45 dividido de 23. Son 0,15 mol. Vale. De sodio. Pues lo de siempre. Hay que mirar si existe un reactivo limitante, como de costumbre. Y bueno, normalmente lo que haremos es coger la bola, ¿vale? Vamos, yo voy a coger en este caso, porque creo que del que hay menos del sodio, voy a coger el sodio. 2 mol de sodio reaccionan con 1 mol de cloro. Entonces, yo tengo 0,15 mol de sodio, pues necesito X de cloro. Y ese X sería entonces 0,15 partido por 2, que es 0,075 mol de cloro. Entonces, como tengo suficiente cloro, del que me sobra es el cloro, y del que me falta, el reactivo limitante, es el sodio. Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, pues en principio los gramos de cloro de sodio obtenidos lo puedo calcular, ¿vale? Porque yo sé entonces, ya los cálculos los hago siempre con el limitante. Entonces yo sé que 2 mol de sodio me dan lugar a 2 mol de NaCl. Por tanto, 0,15 que tengo de sodio me dará X, que es 0,15 mol de NaCl. ¿Cómo lo paso a masa? Bueno, pues la masa sería simplemente los 0,15 que tengo, moles, por 23 más 35,5 de nuestro amiguito el cloro. Pues sería 0,15 por 23 más 35,5, que daría 8,775
gramos de NaCl. Mira tú que bien. Y entonces en el B sería simplemente, como yo sé que he gastado 0,075 mol de cloro, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es restar. Tenía 0,2 y gasto 0,075, tenía estos moles de cloro, y bueno, pues sería 0,2 menos 0,075, que me daría 1,28 mol de cloro. Como aquí el personal lo quieren en masa, pues la masa de cloro sería simplemente 1,28 por 71, que es la masa molar del dicloro, sería 1,28 por 71, que me da 90,88 gramos de CO2. Muy bien, sigamos. Hola, aquí más. Este es un poco distinto, ¿vale? En disolución acuosa, el ácido sulfúrico reacciona con el cloruro de bario, precipitando totalmente el sulfato de bario, teniendo además ácido clorhídrico. Calcule, y aquí tenemos el volumen de la disolución de ácido sulfúrico, tal y cual necesario para que reaccionen 21,8 gramos de cloruro de bario. Este es un poquito complicado, pero este hay que hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer, lo voy a hacer de una forma no muy difícil, pero bueno, de la forma más lógica posible, ¿vale? Entonces, vamos a verla. Por lo pronto, vamos a poner la reacción, el ácido sulfúrico H2SO4 más cloruro de bario, que sería BaCl2. Por lo visto, esto da sulfato de bario, sería BaSO4 más HCl. Esto no está ajustado, pero no es difícil de ajustar porque basta poner aquí un 2, ¿vale? Entonces ya tenemos eso. Y ahora nos dicen que calculemos el volumen de disolución de ácido sulfúrico, 1,84 gramos mililitro de densidad, 96% de riqueza, en masa necesaria para que reaccione totalmente 21,6 gramos de cloruro de bario, es decir, 26,1 gramos de esta cosa. Y nos piden el volumen de la disolución de esta otra cosa. Bueno, pues nosotros como de costumbre vamos a pasar a moles, ¿vale? Número de moles de BaCl2, pues sería 26,1 partidito de 137,4 de nuestro amigo el bario más 71 de los 2 de cloro. A ver, 26,1 dividido de 137,4 más 71. Y eso da 0,125 mol. Muy bien. Entonces, simplemente por estequiometría vemos que un mol de BaCl2 necesita de un mol de H2SO4. Escribir todo esto una chorrada, pues ya sabemos lo que da. Entonces 0,125 se supone que daría X, que sería 0,125 mol de H2SO4. Y eso lo podemos pasar a gramos, ¿vale? Entonces la masa de H2SO4 puro, ¿vale? Sería 0,125 por la masa molar, que sería 98. ¿Vale? Pues 0,125 por 98 daría 12,25 gramos de H2SO4. ¿Y eso de dónde tiene que salir? Pues tiene que salir de esta disolución, de la disolución que nos hemos puesto aquí, ¿vale? De esta disolución. Entonces lo que vamos ahora a hacer es lo siguiente. Cogemos tranquilamente y decimos, bueno, nos han dicho la riqueza, que sería 96, que es la masa de H2SO4 pura, partido de la masa de disolución, por 100. Y por otro lado tenemos la densidad, que sería 1,84, que sería la masa de disolución, partido del volumen de disolución. Esto es lo que estamos buscando, ¿vale? Y resulta que nosotros acabamos de encontrar esto. Pues entonces ya podemos saber la masa de disolución. Claro, sería que la masa de disolución sería, lo voy a poner aquí, sería la masa que tenemos, sería 12,25 partido de 96 por 100, ¿vale? Despejando. Sería 12,25 dividido 96 por 100 y eso sale 12,76 gramos. 12,76 gramos. Pero claro, entonces lo que acabamos de obtener es esto. Entonces el volumen sería 12,76 partido de 1,84 y ya sabríamos el volumen de disolución que necesitamos, ¿vale? 12,76 dividido de 1,84 sería 6,93
mililitros. Este sería el plan, ¿vale? Ese sería la. Y ahora la masa de sulfato de bario que se obtendrá. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es simplemente, y con el BaCl2, que es el que conocemos, sabemos que un mol de BaCl2 dará lugar a un mol de BaSO4. Pues entonces 0,125 que tenemos dará X. Y bueno, pues esa X será, como no, 0,125. Es decir, 0,125 mol lo multiplicamos por su masa molar, que es grandecita, sería 137,4 más 96 de todo otro paquete, hacedme caso, eso es así, 0,125 por 137,4 más 96, eso daría 29,175 gramos de BaSO4. Muy bien. Bueno, este se parece un montón, ¿vale? El carbonato de magnesio, MgCO3, reacciona con el ácido clorhídrico, HCl, para dar cloruro de magnesio, MgCl2, dióxido de carbono, CO2 y agüilla. Entonces lo primero que vamos a cerciorarnos de que esto está ajustado, cosa que no lo está. Aquí vamos a poner un 2. Ahora mismo parece ser que está la cosa muy mejorada y la cosa está mejoradísima, que ya está, ¿no? Vale, bueno, pues eso sería. Vale, ya tenemos eso. Y dice el volumen de ácido clorhídrico del 32% en peso y 1,16 gramos mililitro de densidad que se necesitará para que reaccione 30,4 gramos de carbonato de magnesio. Para que reaccione 30,4 gramos de esto, ¿vale? Vamos a pasarlo en moles, para no variar. El número de moles sería 30,4 partido del magnesio, está el tema en 24 más 12 más 48. Esto sería entonces 30,4 dividido de 24 más 12 más 48. Eso daría 0,36 mol. ¿Vale? De esa cosa, ¿vale? Y ahora nosotros lo que queremos saber el volumen de ácido clorhídrico de esa concentración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por lo pronto sería que un mol de MgCO3 reacciona con 2 mol de HCl, ¿vale? Pues entonces 0,36 sería X, eso daría 0,72 mol de HCl. Eso lo vamos a pasar a masa, ¿vale? ¿Cómo? Multiplicando el número de moles por la masa molar, que en este caso sería 36,5. Pues 0,72 por 36,5 daría 26,28 gramos de HCl. ¿Eso dónde tiene que salir? Pues esos gramos de HCl tienen que salir de esta disolución, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo de antes. Vamos a ponerlo aquí tranquilamente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que 32 es la masa de HCl pura partido de la masa de disolución, ¿vale? Y que, bueno, 1,16 sería la masa de disolución, porque esa es la densidad de disolución, partido del volumen de disolución. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es justamente esto. De nuevo, podemos saber la masa de disolución, ¿vale? Entonces la masa de disolución sería simplemente, me falta aquí el 100, que se me ha olvidado, por cierto. La masa de disolución sería la disoluta que tenemos, la de HCl, 28 aquí partido 32 por 100. A ver cuánto sale esto. 26,28 dividido de 32 por 100. Sale 81,125. 81,125 gramos de disolución, ¿vale? Y una vez que sabemos eso, nos venimos aquí y ahora sabemos la masa de disolución. Entonces sería que 1,16 es igual a 81,125 partido de 100. El 100 me lo acabo de inventar, partido de V, ¿vale? Entonces nos sale que el volumen sería 81,125 partido de 1,16, ¿vale? Pues 81,125 dividido de 1,16 da un total de 69,9 mililitros. Bueno, pues ya tendríais el volumen que necesitáis, ¿vale?
Y ahora, este es dificilillo, el rendimiento de la reacción si se obtienen 7,6 litros de dióxido de carbono medido en esas condiciones. Entonces nosotros lo que vamos a calcular, sin más, es el CO2 que obtendríamos calculándolo nosotros, ¿vale? Sin más. Entonces sabemos que un mol de MgCO3 da lugar a un mol de CO2. Eso significa que 0,36 que tenemos de esto daría X, que otra vez 0,36. Entonces ahora tranquilamente podemos saber los litros que se han obtenido. P por V igual a N por R por T. Entonces el volumen sería el número de moles, que sería 0,36 por 0,082 por la temperatura, que sería 27, que sería 300 Kelvin partido de una atmósfera. Con eso nos va a salir el volumen que se obtendría, ¿vale? Sería 0,36 por 0,082 por 300 dividido de 1, tontería, sería 8,85 litros. 8,85 litros, ¿vale? Eso es lo que se debería, bueno, lo que se obtendría si todo fuese absolutamente maravilloso, si el rendimiento de la reacción fuese perfecto. Pero no lo es, ¿vale? Entonces aquí arriba lo que vamos a poner es la fórmula de rendimiento. Rendimiento se supone que sería la cantidad real partido la cantidad teórica por 100. Ah, mira tú qué bien. La cantidad real, por lo visto nos lo dicen ahí, son 7,6. La teórica sería 8,85 por 100. Vale, pues perfecto. 7,6 dividido de 8,85 por 100. No sé lo que he puesto en la calculadora. A ver. 7,6 dividido de 8,5. Joder, 8,85 por 100. Eso da un 85,87%. Pues 85,87% sería el rendimiento de la reacción, ¿vale? Eso sería el plan este. Venga, sigamos para bingo. Aquí tenemos otro. Al añadir ácido clorhídrico al carbonato de calcio, se forma cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Escriba la reacción, calcula la cantidad de kilogramos de carbonato de calcio que reaccionará con 20 litros de ácido clorhídrico 3 molar. Vale, bueno, pues la reacción sería CaCO3 más HCl, ¿no? Eso da lugar a cloruro de calcio, CaCl2 más H2O más CO2, que se me ha olvidado. Bien, echamos un vistacillo y nos encontramos que nos haría falta aquí un bonito 2 y por lo tanto estaría ajustado. Pues venga, para adelante. Y ahora nos dice la cantidad en kilogramos de carbonato de calcio que reaccionará con 20 litros de ácido clorhídrico 3 molar. Número de moles de HCl. Como nos dicen la concentración y los litros que tenemos, sería molaridad por volumen y sería entonces 3 por 20 son 60 mol. Pues muy bien. Ahí pone que 2 mol de HCl reaccionan con un mol de CaCO3. Aquí no busca reactivo limitante ni nada porque no nos dan datos de nada más que de un reactivo. Pues 60 mol X. Eso dará 30 mol de CaCO3. Vale. Pero nos lo piden en masa, ¿vale? Pues como nos lo piden en masa, pues simplemente sería que la masa sería los 30 moles por la masa molar del bicho ese, que sería 40 más 12 más 48, que eso es 100, ¿vale? Entonces sería 3000 gramos, que es lo mismo que 3 kilogramos. Bueno, pues ya lo tendríamos. Y ahora en el B, ¿qué volumen ocupará el dióxido de carbono obtenido medido a 20 grados centígrados y una atmósfera? Primero hay que calcular el número de moles, porque si no hacemos nada. Y sería que 2 mol de HCl da lugar a 1 mol de CO2. Vale, pues 0,0, la costumbre ya supongo. 60 dará X, ¿vale? Entonces a X son 30, por supuesto, 30 mol de CO2. Bueno, pues P por V igual a N por R por T, y entonces el volumen sería los 30 moles por 0,082 por 293 partido de 1. Y eso sería entonces 30 por 0,082 por 293
y eso sería 720,79 litros. Pues mira tú, 79, no, 78 litros. Pues estupendo. Más. Entonces va a alargar un poquillo. El cloruro de sodio reacciona con nitrato de plata precipitando totalmente cloruro de plata y obteniendo además nitrato de sodio. Toma. Vale, pues venga, para adelante. Cloruro de sodio, NaCl, con nitrato de plata, que sería AgNO3, y eso por lo visto da cloruro de plata, AgCl y nitrato de sodio, NaNO3. Como podéis comprobar, la reacción está ajustada. Y calcule la masa de cloruro de plata, este muchacho, que se obtiene a partir de 100 ml de disolución de nitrato de plata, 0,5, y de 100 ml, 0,4. Número de moles de cada uno, número de moles de... me he perdido, AgNO3, leña que no me encontraba, sería su molaridad por el volumen, ¿vale? Sería 0,1 por 0,5, pues eso da 0,05 mol. Y el número de moles de NaCl sería pues lo mismo, 0,1 por 0,4, sería 0,04 mol. Hombre, como de costumbre yo suelo coger para ver el reactivo limitante porque tenemos los dos, el que tiene menos, ¿vale? Pero vaya, eso es una costumbre, como otra cualquiera, eso no importa. Entonces un mol de NaCl da un mol de AgNO3. Bueno, pues 0,04 X. Bueno, no, necesita, ¿vale? Es decir, un mol de NaCl necesita de un mol de AgNO3. Pues 0,04 necesita de X. Obviamente esa X es 0,04. ¿Tenemos suficiente? Sí, tenemos de sobra, ¿vale? Entonces el limitante es el NaCl y hay que hacer los cálculos con él, ¿vale? De hecho, nos piden la masa de cloruro de plata que se obtiene. Pues perfecto. Sabemos que un mol de NaCl da lugar a un mol de AgCl. Entonces, sabemos que 0,04 podrá X. Esa X es obviamente 0,04 mol de AgCl. Como nos lo piden en masa, pues la masa sería 0,04 por la masa molar del AgCl, que sería, vaya hombre, 108 más 35,5. A ver cuánto da esto. 0,04 por 108 más 35,5. 5,74 gramos de AgCl. Bueno, y también nos pregunta los gramos de reactivo en exceso. En el B. Bueno, nosotros hemos visto que el reactivo en exceso es el AgNO3 y que necesitamos, parece ser, ¿vale? 0,04 y tenemos 0,05, entonces nos sobra 0,01 mol de AgNO3. Entonces, como nos piden la masa, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 0,01 por la masa molar del AgNO3, sería 108, más 14, más 3 por 16, y lo que nos dé el muchacho, ¿vale? 108 más 14, más 3 por 16, y eso sería 170 por 0,01, 1,7 gramos. Vale. Vamos a ver. Bueno, pues nada, si 12 gramos de un mineral que contiene un 60% de zinc se hace reaccionar con una disolución de ácido sulfúrico de esas condiciones, ¿vale? Según esa reacción, pues calcule los gramos de sulfato de zinc que se obtienen. Bueno, vamos por partes. A ver, lo primero vamos a poner la reacción para no variar, ¿vale? Y la vamos a ajustar si no lo estuviera, ¿de acuerdo? ZnSO4 más H2 ajustada. En realidad nos dicen que tenemos 12 gramos de un mineral que contiene 60% de zinc, es decir, que no todo es zinc. Entonces eso sería de la pureza. Pureza es la masa pura partido masa total por 100. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De hecho, nosotros lo que nos interesa es la masa pura, que es lo que reacciona, ¿vale? Entonces sería que 60 sería la masa pura partido de 12 gramos por 100. Total, que la masa pura sería 60 por 12 partido de 100.
sería 6 por 12 dividido de 10, que son 7,2 gramos. Vale, pues 7,2 gramos de zinc es lo que tenemos realmente, ¿vale? Entonces el número de moles de zinc sería 7,2 partidito de 65. Y eso daría 7,2, vaya, la forma un poco, 7,2 dividido de 65, eso da 0,11 mol, ¿vale? 0,11 mol de zinc. A ver, no nos dicen nada sobre la cantidad de ácido sulfúrico, entonces suponemos que está en exceso, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues un mol de zinc dará un mol de ZnSO4, pues 0,11 dará X total, 0,11. Eso lo único que tenemos que hacerlo es pasar la masa de ZnSO4 sería entonces 0,11 por la masa de esto, la masa molar, que sería 65 más 96 de los demás, ¿vale? Sería esto da un total de 17,71 gramos. Este no ha sido muy complicado. Vale. Y ahora el volumen de ácido que se ha necesitado. Bueno, esto ya otra vez el coñazo de antes. Primero vamos a ver el número de moles que hemos necesitado de ácido, ¿vale? Sabemos que un mol de zinc se junta con un mol de H2SO4, pues entonces 0,11 se junta con X, es decir, 0,11. Lo vamos a pasar a masa. La masa sería entonces 0,11 por su masa molar, que es 98. Y esto daría 0,11 por 98, 10,78 gramos. Pues 10,78 gramos de H2SO4. Y ahora nos vamos otra vez a lo que tenemos ahí. 96 es la masa de H2SO4 pura partido de la masa de disolución, ¿vale? Por 100. Entonces con eso podemos saber la masa de disolución, que sería la masa de disolución, sería los 10,78 gramos puros por 100 partido 96, ¿vale? 10,78 por 100 dividido 96, que sería 11,23 gramos de disolución. Y ahora que sabemos los gramos de disolución, cogemos la densidad, sería 1,82, sería 11,23 partido el volumen, es decir, el volumen es 11,23 partido de 1,82, que son 6,17 mililitros. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Venga, otro. Venga, este va a ser el último que vamos a hacer, ¿vale? Hay más, pero ya son todos iguales. Yo creo que ya es que es lo mismo. Hemos hecho lo más difícil, que es lo segundo me parece que se ha hecho, y los demás pues más o menos son la misma historia. Sabiendo que el rendimiento de la reacción tal es el del 75%, ¿vale? A partir de 360 gramos de disulfuro de hierro calcule. A ver, si la reacción tiene un rendimiento del 75%, es que lo que nosotros calculemos no es lo que sale, sino un 75%. Ese sería el plan, ¿vale? Entonces, a partir de 360 gramos de disulfuro de hierro calcule. Pues para empezar, ¿la reacción está ajustada? Pues yo diría que no. Entonces hay que ajustarlo, ¿vale? FeS2 más O2 da Fe2 O3 más SO2. Por lo pronto, aquí tenemos que cascar un 2. Eso significa que aquí aparecería un 4, ¿vale? Y ahora vamos a contar oxígeno. En este lado, ¿vale? Tendríamos un total de, pues sería 8, 11 oxígenos, ¿no? Sería 8 y 3 son 11. Pues aquí plantamos 11 medios y aquí para después gloria, ¿vale? Vamos a ver si no lo he liado. Hierro está bien, el azufre sería 4, y el oxígeno está perfecto, ¿no? Venga, de acuerdo. Bueno, pues eso estaría ya ajustado. Y ahora, tenemos 360 gramos de disulfuro de hierro, 360 gramos de FeSO2. Pues el número de moles sería 360 su masa partido de la masa molar, que sería 56 por
más 32 por 2. Eso daría 360 dividido de 56 más 64. ¿Eso qué sería? Pues 3 moles, por lo visto. 3 moles. Entonces, queremos saber la cantidad de óxido de hierro que se produce en el apartado A, ¿vale? Entonces nosotros llegamos y decimos, pues mira, estupendo. 2 mol de FeS2 dan lugar a 1 mol de Fe2O3. Pues entonces 3 dará X. Si lo hacemos en realidad sería 3 medios, es decir, 1,5 mol. Bueno, pues ya lo tenemos. Si lo queremos pasar a gramos, pues lo pasamos, pero como pone cantidad, pues no es necesario. Eso sería, bueno, espera. Eso se supone que sería si el rendimiento de la reacción fuese al 100%, pero como el rendimiento es, en este caso, el 75%, eso significa que la cantidad teórica sería 1,5 por 100 y aquí la cantidad real, ¿vale? Pues sería entonces que la cantidad real que se obtiene sería 1,5 por 75 partido de 100. Una cosa que no he dicho, y es que en la fórmula de rendimiento se puede poner masas o se pueden poner volúmenes o números de moles, no pasa nada, ¿vale? 1,5 por 75 dividido de 100 daría 1,125 mol de Fe2O3 sería, ¿vale? Y ahora tenemos el B. El volumen de SO2 medido en condiciones normales que se obtendrá. Bueno, volumen de SO2 medido en condiciones normales que se obtendrá. Bueno, lo que tenemos que hacer es que 2 mol de FeS2 da 4 mol de SO2. Ah, vale. Pues 3 que teníamos dará X. Y esa X obviamente va a ser 6 mol de SO2. Pero claro, cuidado. El rendimiento de la reacción es 75%. Pues sería 6 por 0,75. Que es una forma rápida de hacer lo mismo de antes. Y eso sería 4,5 mol de SO2. Y ya podemos calcular el volumen, ¿vale? Que sería que P por V sería entonces el número de moles, 4,5 por 0,082 por 273 partido de una atmosferilla. Pues sería 4,5 por 0,082 por 273. Y eso da 100,73 litros. Vale. Ya no digo más coñazo.